Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir, por conectaros a esta conferencia por Zoom. Bienvenidos a algunos que no, que he visto, que veo los carteles, pero que nos vemos: Juan Carlos, Henry, José Ignacio, Elia Gabal y Ana. Bienvenidos también. Y bueno, pues esta es una de las... sí, sí, ahí se está conectando, bienvenido también. Es una de las conferencias, es una de las conferencias mensuales que hacemos por Zoom por parte de la rama Esperia de Madrid. Somos, para los que no nos conocemos bien, somos una rama de la Sociedad Teosófica Española ubicada en Madrid y bueno, pues estamos haciendo este trabajo que hoy cuenta con la presencia, bueno, la presencia virtual, ¿no? De Fátima Martín, de nuestra querida Fátima, que es una de las de los miembros jóvenes de la rama Esperia, que aunque vive lejos, que vive en Mauricio, ella es de Madrid, como ya le notaréis en el acento, y bueno, es arquitecta y tiene una conexión especial con ADIAR porque ha estado presente recientemente haciendo trabajos. Bueno, primero, ella es arquitecta y tiene una especialidad muy interesante que se dedica a trabajos con bambú, es decir, a utilizar el bambú en construcciones y obras de arquitectura. Pero además ha hecho o está metida en un proyecto en la sede de ADIAR con el cual está trabajando con varias personas y ella con alumnos de su universidad de Mauricio, que es se llama Eco Development, de ecodesarrollo, que trata de preservar un poco las propiedades, los edificios que hay en el campus de nuestra sede central en Adyar y además en la India, y además hacerlo de una manera sostenible, respetuosa con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Aparte, Fátima es una entusiasta de la cultura india, ella vivió en la India y es una entusiasta de la ecología, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y entonces el tema que hoy nos ha traído, el tema que nos ofrece hoy, se titula Somos parte de una inmensa historia de amor, reconociendo a Gaia, que creo que nos va a resultar muy interesante. Y Fátima, adelante, te dejo, te voy a dar permiso para compartir. Vale, ya lo tienes. Ah, bueno. Tienes el micrófono cerrado, Fátima. Tienes el micrófono cerrado. Ahí está. Ahora. Sí, sí, Ahora. perdón, que es que no sabía cómo. Ya tenía que salir de pantalla completa. Vale. Em, ¿Veis todos bien Sí, la sí, pantalla? ¿Se sí. ve todo correcto? Vale, fenomenal. Pues bueno, voy a dar comienzo a la charla. Muchas gracias, Carlos. Sí, la verdad que es un tema que me toca, que me toca mucho y bueno, pues estoy compartiendo con vosotros un estudio que he iniciado un poco de manera personal, en general, de crear un poco una ligación entre aspectos ecológicos y necesidades del planeta desde un punto de vista, pues, científico y esotérico, ¿no? Intentar. Y entonces, en esta búsqueda, pues me encontré con este libro que veis, lo compré en Narden y, ay, perdón, he dado. Entonces, es un libro muy interesante en el que hay una recopilación de artículos
que, bueno, pues tienen desde James Lovelock, que lo voy a nombrar ahora, que fue la persona que enunció la teoría de Gaia, artículos también de Leadbeater, artículos muy variados, entonces es muy interesante. Y he articulado esta presentación basándome en un capítulo especial que me llamó mucho la atención, que se llama ¿Cómo es la vida? Los he dejado en su título original en inglés porque no es un libro que está traducido. Entonces, bueno, no me atrevo quizá a cambiar un título de un ah, capítulo así, lo demás sí lo he traducido. Esto se llama ¿Qué es la vida? Hacia un nuevo paradigma, escrito por una bióloga molecular, Pamela Ken Demers. Y bueno, pues empieza por ella y por su historia. Ella es genetista, entonces ella como tenía una fe ciega en que la genética iba a poder explicar la vida y de repente cuando está estudiando las células madre, ¿no? Asiste a varias conferencias para intentar entender cómo las células embrionarias se especializan, ¿no? Porque las células contienen exactamente la misma información. Entonces, claro, a ella le hablaban de, bueno, pues eso es un tema, hay hipótesis, hay una teoría de campos que atraen, y ella, claro, no daba crédito, ¿no? A que no hubiera una respuesta para estas cuestiones tan fundamentales, y entonces tomó conciencia de, del acercamiento de alguna, bueno, de esa brecha tan grande que había, digamos, entre el concepto tan fundamental de lo que es la vida y la aproximación que se le estaba dando desde la ciencia, ¿no? Quedaba un abismo por recorrer. También hay un artículo, el más largo, que se llama ¿Qué es Gaia?, que es el segundo, que es de James Lovelock, que es un médico químico ecologista. Seguramente muchas personas quizá habéis oído hablar de él. Él enunció en los años 70 la hipótesis de Gaia y ahora ya a día de hoy se le puede llamar teoría porque él, bueno, pues al final realizó un modelo, formuló una serie digamos, de hipótesis o de expectativas y se han ido cumpliendo, entonces se está, pero es un tema pues que a la ciencia todavía le cuesta mucho tocar, ¿no? Porque es meterse en cuestiones, digamos, holísticas y es realmente hacer plantearse lo que es la vida y dónde empieza y qué es, ¿no? Esto lo vamos a ver. Y luego, bueno, también me baso en algunas cosas, pero no estructuralmente, de un artículo de una historiadora, filósofa y experta en ética ambiental, que habla un poco de todas las filosofías y cómo hemos ido entendiendo el concepto de vida y nuestra relación con la naturaleza, pues desde Aristóteles y Platón, estas dos visiones, cómo han ido a lo largo de la historia. Entonces, bueno, tomo cosas de estas porque también es interesante enmarcar el marco racional en el que nosotros entendemos incluso esta charla que estamos teniendo, ¿no? Am, y luego a la evolución de la Tierra y de la humanidad, una visión basada en el trabajo de Rudolf Steiner. Y bueno, esto también coincide mucho con Blavatsky, pero he escogido esto para dar algunas pinceladas del tema de la evolución de la consciencia. Entonces, la vida, según Lovelock, es el concepto más familiar y al mismo tiempo más difícil de comprender, ¿no? Intuitivamente todos sabemos lo que es estar vivo, qué es vida, ¿no? Pero científicamente, aquí lo he puesto yo esto, nadie se quiere meter en ese sarao. Él utilizaba como otra expresión que no se podía traducir literalmente, ¿no? Digamos que cada rama de la ciencia, ¿no? Bueno, eh, ha decidido un poco mirar por su lado pensando que otros lo van a definir, ¿no? Y cuando él empezó con esta teoría de Gaia, que es la primera pregunta que se establece, pues hizo toda una investigación y se quedó un poco horrorizado, ¿no? Y muy sorprendido. em, por ejemplo, en el diccionario de Oxford, lo definen como la propiedad que diferencia a un animal o un planeta viviente o a una porción viva de tejido orgánico, de materia, perdón, o a una porción orgánico de, perdón, sí, de materia muerta, ensamblaje de las actividades funcionales por las cuales esta cualidad es manifestada. O sea, son definiciones autorreferenciadas. Y la vida es el conjunto de propiedades
que representan ese mismo estado, ¿no? O sea, no hay nadie que haya como puesto en el clavo de decir qué es esto, ¿no? Em, en la RAE es fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Bueno, hablan por lo menos de una fuerza, pero igualmente no hay una definición. Am, entonces, bueno, esto es lo que decía Lovelock y también lo que dice esta otra persona, Pamela, que básicamente cada disciplina define ciertos aspectos, pero hay una falta de una visión común, ¿no? Entonces, podemos hablar científicamente, ¿no?, de aspectos que se relacionan con lo que se llama vida, ¿no? Pues desde el punto de vista genético, el, el ADN, perdón, no lo he traducido, y la capacidad de autorreplicarse, ¿no? Desde la disciplina de los teóricos de los sistemas generales, que estudian cosas como los vórtex, las llamas, diferentes sistemas que se establecen en la naturaleza, sobre todo de forma espontánea, ellos hablan de autoorganización. Desde el punto de vista de etólogos, que son los que estudian los comportamientos, tiene que ver con las interacciones entre seres vivos y su entorno, ¿no? Aquí podríamos también meter a Lovelock. Desde el punto de vista de los biólogos se reconoce un cierto propósito y direccionalidad. Pero, de nuevo, no hay nada y no ha habido todavía, desde la tendencia general de la ciencia, una iniciativa a la unidad de esta definición, ¿no? Entonces, esta mujer, Pamela, pues en este artículo, ¿no?, intenta hacer un poco una recopilación y dice que esto es así, lo que acabo de decir, pero que al mismo tiempo ahora mismo hay una tendencia en ciertas personas científicas, entre ellas Lovelock, en definir, en empezar a plantearse estas ciencias de la vida, todas ellas desde unos nuevos paradigmas, ¿no? Intentar hacer una reflexión de cuáles pueden ser estos principios de la vida o para poder empezar a replantearse esa perspectiva desde las que ellos investigan, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntamos quizá es dónde va la vida cuando algo muere, ¿no? Quizás el momento más evidente de poder ver qué es la vida cuando de alguna manera deja de serlo, ¿no? Am, entonces, la materia no cambia en este momento, específico momento, ¿no? Am, fenomenólogo, perdón, Helmut Plessner, habla de la pérdida de su plasticidad o forma, o su forma dentro de la forma, y la capacidad de tomar su lugar en el entorno. Intuitivamente sabemos que algo ha abandonado el cuerpo, pero desde criterios científicos no parece ser algo físico. Rupert Sheldrake, que es un fisiólogo en mecanismos y funciones de los sistemas vivos, eh, dice, algo deja el cuerpo cuando éste muere. Lo que este algo sea no es material, hecho de materia ordinaria, es inmaterial, hecho de materia sutil o es un tipo de flujo como el flujo de la respiración o de un fuego, ¿no? Entonces, claro, aquí yo reflexionaba, me venía esta imagen, ¿no?, de que, claro, cuando sentimos que la vida abandona un cuerpo, ¿no?, y decimos, pues este cuerpo está muerto, ¿no? Sentimos todo esto, esta falta de plasticidad. Pero cuando miramos, por ejemplo, una roca, no sentimos eso, ¿no? Parece que la roca no ha abandonado un estado y que no ha perdido su capacidad de tomar su lugar en el entorno, ¿no? A mí personalmente me vino esta imagen, ¿no? Porque me parece como unas definiciones que empiezan a tocar otros temas y que lo que está pasando, que ya es como desvelaros un poco el final de la historia, pero es como lo interesante es cómo la ciencia se está empezando a aproximar hacia principios esotéricos, principios que se llevan enunciando y se han recogido en tradiciones esotéricas, orientales, occidentales, ¿no? Entonces empieza a surgir dentro del ambiente científico toda esta serie de nuevas definiciones. Entonces podemos empezar a hablar ya de la vida como una fuerza vital. Según Plessner, parece que estos organismos pierden ese centro vital, que no está en el espacio, sino en un núcleo, centro, core, se dice en inglés,
que trasciende la espacialidad y al mismo tiempo controla la espacialidad del cuerpo, ¿no? Am, esto, pues lo que hablábamos, ¿no? Y lo que acabo de decir, que también, no solo en estas tradiciones esotéricas, pero también o también son esotéricas tradiciones tribales, chamánicas, ¿no? La tribu amazónica, Ufania, hablaba de la fuerza vital Zufaka, esencialmente masculina proveniente del sol, constantemente reciclada, transformada por la tierra, que es femenina. Cualquiera que es, cualquier ser necesita, animales, plantas, roca, agua, necesitan una mínima cantidad de esta para vivir. La toman prestada y luego la devuelven o la donan o la reciclan, ¿no? Entonces se plantea esta pregunta, ¿no? Si esta fuerza fuera la energía equivalente a la que hay en toda la materia, E igual a mc cuadrado, la fuerza definida por Einstein, entonces todo está vivo, ¿no? Am, Ahora lo vamos a ver más adelante en el análisis de procesos, cuando bajo el paraguas de la teoría de Gaia se empieza a ser muy difícil discernir cuáles son las materias inertes de las vivas, ya que todo está en unos procesos tan íntimamente intrincados, ¿no? Que materia y energía en un momento dado vas viendo que es una continua equivalencia y transformación, ¿no? Entonces, bueno, aquí se abre, yo sobre todo estoy un poco compartiendo estas reflexiones y añadiendo quizá algunas propias, pero sobre todo un poco dejando, ¿no? Estas hipótesis y preguntas abiertas, ¿no? Yo, por supuesto, no tengo esta capacidad, perdonad. Am, de definirlo todo, quiero decir. Fuerza vital, todo es vida. Blavatsky en la doctrina secreta nos dice: ha sido indicado anteriormente que el ocultismo no acepta nada inorgánico en el cosmos. La expresión empleada por la ciencia, sustancia inorgánica, significa simplemente que la vida latente que duerme en las moléculas de la llamada materia inerte es incognoscible. Todo es vida, todo átomo de toda partícula mineral es una vida, aunque esté más allá de nuestra comprensión y percepción, porque está fuera del alcance de las leyes conocidas por aquellos que niegan el ocultismo. Entonces, podemos decir que observamos que hay una fuerza vital que lo permea todo y que se vuelve obvia solo cuando el organismo es imbuido con un propósito y una autorregulación para nosotros. Lovelock y Margulis, que también trabaja con Lovelock, coincide con Blavatsky, ¿no? Su definición de vida también incluye flujos, huracanes, llamas, incluso objetos fabricados por el hombre. El límite entre vivo e inanimado no se puede trazar fácilmente. Materia y energía parecen como algo distinto, pero están continuamente intercambiándose, así como un organismo en interactuación constante con su entorno. Existe una equivalencia entre energía y materia. Am, de nuevo, aquí Lovelock, perdón, se me olvidó citar. No hay una clara distinción en ningún lugar de la superficie de la Tierra entre materia viva y no viva. Existe meramente una jerarquía de intensidad entre el entorno material de las rocas y la atmósfera y las células vivas. Esto es Lovelock, que como veis eh, es completamente paralelo, ¿no? a las declaraciones de Blavatsky en el ámbito en el que habla, por supuesto, Blavatsky está hablando, eh, bueno, en un sentido más amplio. Aquí no me quiero meter porque al final todo es uno y, y cuando estamos hablando creo que de verdades, ¿no? De la existencia, da un poco igual el plano en el que hablemos, en el sentido de que como con el principio de que como es arriba es abajo y viceversa, pues aquí vemos, ¿no? Como esta relación tan directa. Entonces, una de las cosas que caracterizan a la definición actual de la vida por parte de la ciencia es el hecho de que es una cuestión como aleatoria y accidental, ¿no? Desde el punto de vista de la probabilidad, de la probabilística, la vida es una auténtica improbabilidad, ¿no? Entonces, podemos entenderlo así, ¿no?
Imaginemos que el Sol calentara menos de lo que calienta, ¿no? Y que nuestro planeta estuviera más cerca del Sol, de manera que si el Sol calienta menos y estamos más cerca, pues tendríamos la misma temperatura, ¿no? Podríamos pensar, ah, pues también podría haber vida, ¿no? Pero está demostrado que no habría vida. La vida necesita energía suficientemente potente para crear lazos químicos. Una temperatura ideal no es suficiente, ¿no? O sea, el planeta, la irradiación solar, la distancia específica del planeta están en una serie de condiciones que, a las que no existe una condición equivalente. Entonces, empezamos a encontrarnos, ahora voy a dar más ejemplos, con este tipo de lo que llaman rarezas en, en temas científicos, ¿no? Y hablan todo pues de aleatoriedad, ¿no? Blavatsky nos dice que son los fluidos emanaciones solares los que proporcionan toda moción y despertar a la vida en el sistema solar. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Esto es esta condición, Blavatsky también nos está diciendo que necesitamos esta condición fundamental para vivir, ¿no? Nuestra relación con el sol obviamente es la fuente de energía y que a través de las plantas y de los animales y de nosotros y de nuestra vuelta eh, perdón, es la primera fuente de energía, ¿no? El pensamiento científico general define que esas condiciones o entornos tan específicos e improbables en las que la vida se da pasan por puro azar, aleatoriamente. Pues estamos hablando de esto, de las condiciones planetarias, del el proceso que hablaba antes de la especialización de las células madres, ¿no? Hasta ahora, pues, no se puede dar un modelo lógico matemático para entender que eso pase. Aquí, bueno, pues incluyo un artículo que me pareció muy curioso de un premio Nobel de Física de 2022, que en una charla que tuvo con el Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama me dijo, háblame de física cuántica. Entonces, dice, el Dalai Lama tiene un pensamiento científico en ese sentido. El punto divergente es la aleatoriedad. Y le preguntan, ¿a qué se refiere? Disculparme, tengo unos perros en el vecindario y no sé si están causando un ruido o estáis escuchando bien. No, está bien, te estamos escuchando bien. Vale. Am, en física cuántica creemos que la aleatoriedad es fundamental y hay acontecimientos que no se pueden explicar por una causa. No es que no sepamos la causa, sino que no existe una causa. Y la reacción del Dalai Lama al explicarle esto fue decir que habría que estudiarlo más de cerca, porque igual sí que hay alguna causa. Entonces le expliqué por qué podemos llegar a situaciones en las que si supones una causa hay una contradicción inherente al experimento. No le gustaba, porque en el budismo, como en la física clásica, hay acontecimientos que tienen una causa, que a su vez tienen otra causa. Es una cadena ininterrumpida de causa y efecto. Y la física cuántica dice que no, tal cosa no existe. Al fin y al cabo, en la religión podría decirse que la causa última es Dios, a lo que el científico responde. Es una posibilidad que alegan. Un poeta francés dijo que quizás la aleatoriedad sea el seudónimo que usa Dios cuando no quiere firmar. Bueno, yo de aquí extraigo dos cosas que a mí personalmente me parece que la posición del Dalai Lama es más científica, ¿no? A mí, aquí de nuevo, esto es totalmente personal, me llama mucho la atención y me cuesta, no lo logro entender a base, a pesar de haber visto vídeos, en esta base de la aleatoriedad y de la ausencia de causa, ¿no? Parece como casi acientífico. Y quizá también esto es porque efectivamente, desde una física puramente materialista, no hay esas causas. Quizá ese es uno de estos abismos a los que se está enfrentando la lógica actual materialista de la que voy a hablar ahora. Y
Y quizá esto son paradigmas que podrían cambiar completamente la manera en que entendemos el mundo y en cómo el mundo se organiza si la ciencia empezara a abrirse hacia lo que están hablando la ciencia postmaterialista también. Am, Voy a hablar un poco en relación con este tema de la aleatoriedad, ¿no? Del principio antrópico. Entonces, la existencia del universo se basa en un conjunto extraño de improbabilidades. La probabilidad, sin embargo, sería mucho mayor si asumimos la idea de que el universo tiene un propósito, evolucionar para producir vida. Y, por última instancia, la humanidad. Por eso le llaman el principio atrópico, ¿no? Los físicos dicen, extrañas afortunadas resonancias permiten la síntesis de elementos pesados en las estrellas. La cosmología está llena de estas rarezas. Stancio y Auguros, los físicos también dicen, la subordinación de la materia a la vida se extiende más allá del uso que los planetas hacen de las materias inertes. Existen abundantes referencias en física, química y cosmología de que nuestro universo, su historia y sus leyes están de manera única y específica ajustadas para producir vida, ¿no? Si de repente, en esta ausencia total de causa, de repente se abre este paradigma del propósito, em, de repente pasamos del mundo de la improbabilidad al mundo de las probabilidades, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las visiones que empiezan a tener sentido, eh, o sea, quiero decir, que empiezan a dar un sentido a lo que es la vida, incluso a los propios modelos matemáticos bajo los que se mueve. Entonces, quiero hablar ahora de la unidad orgánica del cosmos, ¿no? Em, en esta línea de la línea entre lo inerte y lo vivo, de la fuerza vital y del propósito. Intuitivamente consideramos que electrones y átomos no están vivos. Sin embargo, son las partes constituyentes de todo ser vivo. Son asimismo parte constituyente de elementos que no consideramos vivos, ríos, rocas. Despierta la cuestión de qué es exactamente vida en un organismo. Es muy interesante en esta línea ver la visión vitalista anterior al siglo XIX, ¿no? En la que había este principio, ¿no? Todo está vivo hasta que se pruebe lo contrario. Ellos partían de una unidad orgánica del cosmos. Entonces, Jean-Baptiste de la Porta dice en el siglo XVI, el mundo entero está tejido y atado entre sí, ya que el mundo es una criatura viviente, en todo lugar femenino y masculino, cuyas partes se acoplan conjuntas por medio y debido a su mutuo amor. Bernardino Telesio dice, esas cosas que son producidas en el centro de la Tierra o las que crecen y derivan de ellas, metales, rocas sulfúricas, bituminosas, las aguas, así como plantas y animales, si no están todas ellas hechas de tierra por el sol, uno no puede imaginar de qué otra cosa o por medio de qué otro agente podrían estar hechas, ¿no? Y Campanella, si los animales tienen lo que llamamos un sentido o un sentimiento, y si es cierto que este sentido o sentimiento no viene de la nada, entonces tenemos que admitir que este sentido y sensación pertenecen a todos los elementos que llamamos causas, ya que lo que pertenece al efecto pertenece a la causa, ¿no? Entonces, esta visión orgánica de la existencia tiene unas implicaciones éticas. Los organicistas también hablan de manipular la naturaleza, ¿no? Pero manipulan desde la humildad de que es la propia naturaleza quien hace el trabajo y con el respeto y los límites éticos de considerarla un ser vivo, conscientes de que actuar en un punto tiene repercusiones en todo el universo. Y también produce, bueno, esta visión orgánica, ¿no? Todos estos pues, magos, porque estamos hablando de esta época, científicos, médicos,
Se consideran como siervos de la naturaleza, asisten, imitan y perfeccionan procesos materiales mediante lo que ellos llaman el arte, ¿no? Em, Paracelsus, que era un gran médico, ¿no? Descubrir la medicina de la naturaleza, aquella potencial medicina que ésta alberga para los enfermos. Entonces, no, la versión organicista de este siglo XVI se transforma en una visión mecanicista con el siglo XVII. La vida y vitalidad del cosmos orgánico se transforma en materia muerta y pasiva. El término organismo se sustituye por sistema o mecanismo. Otra de las críticas al organicismo vino por parte del reduccionismo. Descartes. La creencia de que todo organismo se puede explicar por sus partes constituyentes. El materialismo es su forma más simplificada. No lo he nombrado, pero en la visión de la unidad orgánica, la creación, pues en el caso, por ejemplo, de la explicación de Paracelso, a través de los 4 elementos, es que él no hablaba solo de un plano físico, él hablaba de una creencia en la que había, una existencia en la que había una continuación de una evolución hacia planos sutiles, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el reduccionismo es no eh, los, el diablo de la razón. Entonces, hay que entender las cosas por aquello que vemos, hay que partir las cosas, dividir y entender cuáles son sus ladrillos y sus partes constituyentes. Y el materialismo es la forma más simplificada del reduccionismo. Mediante un profundo conocimiento de física, química y biología, podemos explicar todas las experiencias humanas. Pero claro, aquí nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, lo que estaba describiendo esta persona, Pamela, sobre el desarrollo de las células madre. Estamos hablando de que en la célula madre hay una misma información, hay una misma materia constituyente que podamos ver. Sin embargo, se comportan de una manera especializada, de manera espontánea. Entonces, por ejemplo, este simple comportamiento del sistema de células que son idénticas no se puede explicar por la constitución de cada una de estas células. Entonces, un organismo vivo o incluso fenómenos es mucho más que la sumatoria de las partes que lo componen. Una partícula no se comporta igual aislada que agrupada. Por lo tanto, no se pueden deducir las características de un conjunto conociendo las de sus partes aisladas. La visión reduccionista tenía cierta lógica, pero sus aspiraciones murieron de alguna manera, una expresión, con la física cuántica, porque bajo la lógica reduccionista todo se iba simplificando, ¿no? Se definió la tabla periódica, las unidades constitutivas de todo el universo, sólidas, constantes, simples, ¿no? Pero claro, al entrar en el átomo, todo esto se desmoronó, porque se ha comprobado que cuanto más adentro, más pequeño, más vivo y más complejo es. Blavatsky dice en la doctrina secreta, el movimiento intracósmico es eterno e incesante. Es el movimiento cósmico el visible, o sea, aquel que es objeto de la perfección, que es finito y periódico, ¿no? Ahora voy a hablar de las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas, ¿no? Como veis, estoy dando como pinceladas de estos nuevos conceptos de vida y manejándome un poco entre este mundo de la ciencia y de las... mm, perdón. Eh, entonces, James Lovelock dice la vida social. Existe en comunidades, en conjuntos y en asociaciones. Y entonces poseen lo que se llaman propiedades coligativas. Todos los conjuntos de entes vivos muestran propiedades inesperadas, es decir, que no se podrían predecir desde el conocimiento de un ente singular, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, este comportamiento de un conjunto, de un entorno, se le llaman de alguna manera, las propiedades coligativas. Por ejemplo, una propiedad coligativa es la homeostasis, que es la tendencia de un conjunto a mantener una temperatura constante.
Entonces, va a mantenerla constante, por ejemplo, ante cambios de temperatura del entorno, del contexto, ¿no? Pues nuestro propio cuerpo tiene esta propiedad de la homeostasis. Nosotros tenemos un sistema por el que nuestra temperatura se autorregula, pero es que en la atmósfera terrestre está llena de estas propiedades coligativas, no solo en relación a temperatura, sino a relaciones de balances químicos y entonces, bueno, en estos en los que, por lo que comienza la teoría de Gaia, ¿no? Eh, resulta de reconocer las propiedades coligativas de nuestro planeta. Nada se queda fuera. Entonces, cuando hablamos de planeta, nada se queda fuera. No solo nos referimos a la biosfera, que es aquella capa de la Tierra en la que se da la vida, eh, eh, desde el punto de vista tradicional, o la biota, que es el conjunto de seres vivos, vegetales y animales, sino que nos referimos a un sistema u organismo planetario. De la misma manera que una tortuga tiene una concha o que el tronco de una secuoya está compuesto el 99% de materia muerta, ligno y celulosa, pero indudablemente está vivo, ¿no? De la misma manera en la Tierra, los átomos del magma en las profundidades fueron una vez parte de la vida ancestral de la que venimos todos, ¿no? Entonces, de todos estos elementos, en su totalidad, ah, funcionan activamente para mantener construyendo estas propiedades coligativas. Nadie se queda fuera, ¿no? Otra pincelada muy importante, otra aproximación muy importante es el término de la autopoesis. Entonces, es el término de la eh, auto pone conjuntos, cosas que ya hemos hablado, que es la autoorganización, autorregulación y mantenimiento de los sistemas direccionados, ¿no? Y esta cualidad de la vida es de autorregulación directiva, cualquiera que sea la relación resultante del proceso físico-químico, es una cualidad única biológica, es un aspecto de la vida. O sea, es como que la ciencia tradicional tiende a medir las cantidades que se van, las proporciones que se van manteniendo, por ejemplo, en la atmósfera, pero los mecanismos y la dirección de por qué están así no están dentro de esto. O sea, la relación de cómo esto mantiene las condiciones de vida y lo que demuestra Lovelock de cómo también los seres vivientes en la regulación que hacemos las plantas con el oxígeno y el dióxido de carbono, pero incluso con más cosas, el albero, que se llama es el color total de los diferentes colores del planeta y la reflexión que hacen con el sol, como espontáneamente hay tantos diferentes factores que hacen que esta relación sea una completa sinfonía, ¿no? Y hay una dirección, que es la vida, tanto de los sistemas como de los entes vivientes que no podrían vivir sin esos sistemas y la mutua regulación que tienen, ¿no? Am, y la vida y la cognición son inseparables, ¿no? Porque en esta regulación hay un continuo aprendizaje, hay una continua variación de diferentes aspectos que van cambiando y hay un continuo aprendizaje de cómo se hacen estas reacciones, ¿no? En el momento en que tienes una unidad atopoética, ya sea una célula o Gaia, tienes cognición. Sheldrake dice, esta autorregulación e intercognición se basa en campos, en el campo de la gravedad y otros, incluyendo el campo morfogenético. Bueno, aquí no me quiero meter, pero seguramente habéis escuchado hablar de cómo experimentos, de cómo se enseña a pues, un grupo de primates, de monos, cómo han aprendido a abrir cocos en un lugar de la Tierra y cómo de repente espontáneamente en otro eh, empiezan a hacerlo. Se han hecho experimentos también en entornos cerrados de esto y se entiende que el campo morfogenético es un campo de, digamos, de intercambio de información. Pero, de nuevo, otra de estas
eh, ventanas, ¿no? que abro. Por supuesto, la cooperación. Entonces, una de las críticas que se le hizo a la teoría de Gaia es que se consideraba que hay una evolución geológica por un lado y otra biológica separadamente. Según Darwin, esta segunda se basa en adaptaciones a los cambios geológicos y en la competencia entre organismos. Es una carrera genética en la que los mejores adaptados y los superiores en su raza sobreviven. Pero bajo este nuevo paradigma de la nueva biología, hay cada vez más experimentos, ahora me meto, en que los organismos son capaces de funcionar mejor en simbiosis con otros organismos y con el entorno. Perdón, los organismos que son capaces de funcionar mejor en simbiosis con otros organismos y el entorno son los que sobreviven. Lewis Thomas dice, es simbiosis y no competición, es el epítome de las relaciones biológicas. La mayoría de las asociaciones entre seres vivos conocidos son cooperativas, simbióticas en uno u otro grado. No existen los seres solitarios. Cada criatura está conectada a y depende del resto. Em, Podemos hablar esto desde... Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Habrán, por ejemplo, de las de simbiosis en que hay una termita que tiene una eh, perdón, un organismo unicelular, pensaban que al final no, que vive en su garganta y que desde que se instaló allí pues se generaron unas condiciones óptimas para los dos y funcionan en una simbiosis en las que bueno, pues facilita el metabolismo y una serie de cosas de la termita, ¿no? Em, Hay muchas escalas de esto. Podemos hablar de la escala de la permacultura, por ejemplo, que esto es una ciencia, digamos, que se ha desarrollado como alternativa a los monocultivos y a la agricultura, digamos, extractivista que chupa del suelo y no da de vuelta pero en general a sistemas permanentes. Y entonces en las cooperaciones que existen, que se observan en el bosque, por ejemplo, ¿no? Como debajo de un árbol crece un específico hongo que crea una serie que mantiene un nivel de humedad y que aporta al suelo un nitrógeno que le gusta a un arbusto específico, que en ese arbusto vive una araña, que tiene una tela de araña que captura el agua para mantener al hongo, ¿no? Y entonces entre el árbol, el hongo, el arbusto y la araña se crea pues estas situaciones simbióticas, ¿no? Bueno, aquí he puesto otra sobre un pájaro que muestra, bueno, no me quiero meter, pero es esta idea de la cooperación y de la simbiosis. Entonces, la vida se basa realmente en esta capacidad asociativa y simbiótica de las diferentes partes para formar nuevas unidades. Margulis y Guerrero, muchos frecuentemente forman un uno, y cuando miramos acerca de uno distinguimos los muchos. Gaia es simultáneamente una unidad total y una parte de algo mayor, así como nosotros mismos. Somos una unidad total y parte de una unidad mayor, así como cada una de nuestras células es una unidad en sí misma y parte de una unidad mayor. Entonces, bueno, pues desde una visión esotérica hablamos de este principio holográfico, ¿no? No solo es parte de, sino que cada una de esas partículas o partes constituyentes contiene el todo. Asimismo, nosotros, como parte de Gaia, del universo que somos contenedores de los mismos. La evolución una. El universo en su totalidad está evolucionando. Energía, campos magnéticos, materia, nosotros somos una sola unidad evolutiva. La propia teoría del Big Bang implica evolución. Sheldrake dice, el espíritu del tiempo era muy distinto en los momentos inmediatos al Big Bang, que en el momento en que las galaxias se empezaron a formar y distinto también a cuando los planetas se formaron. Los cambios en el tiempo permitieron nuevas formas de creación evolutiva, nuevas formas y patrones de actividad que a su vez cambiaron las cualidades de este espacio-tiempo. Los cambios cósmicos dependen del crecimiento continuo del universo que proporciona una dirección, una flecha en el tiempo a todo proceso evolutivo, ¿no? Perdón.
Entonces, am, podríamos hablar eh, más que de si Gaia está viva, vamos a tomar ah, bajo estos paradigmas de esta nueva biología que estamos hablando. Entonces dice, la pregunta no es, perdón, no es si Gaia está viva, pero cómo de viva está, ¿no? Sheldrake dice, si Gaia es en algún sentido animado, debe entonces tener algo parecido a un alma, un principio organizador con sus propias necesidades y propósitos. Pero no necesitamos asumir que la Tierra es consciente solo porque parezca viva y propositiva. Ella puede ser consciente, en cuyo caso esa consciencia parece que sería inimaginablemente diferente de la nuestra. Por otro lado, Gaia podría ser totalmente inconsciente, o puede que sea como nosotros, una criatura de hábitos inconscientes con cierto grado de conciencia en ciertos momentos. Me gusta mucho, ¿no? Esta frase que él también la dice con una cierta ironía. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis hacia una visión basada de Rudolf Steiner acerca de la autoconsciencia de la humanidad. Am, Dentro de esta línea en este marco, digamos, de hablando de la evolución y de la posible consciencia, ¿no? Em, Rudolf Steiner, esto no son palabras textuales, así que am, están basadas en el capítulo que he mencionado antes. La consciencia actual de la humanidad se ha desarrollado también como parte de la evolución planetaria. O sea, nuestra consciencia, como digo antes, es parte de, o sea, ha evolucionado o se ha desarrollado también con esto. El estado actual de la Tierra se podría ver como un proceso de densificación, de un estado espiritual inicial a uno progresivamente más denso y físico. Esta evolución se produjo en una serie de ciclos, a cada uno de los cuales, en cada uno de los cuales, perdón, emergió un reino de la naturaleza y un modo característico de conciencia. La humanidad no evolucionó físicamente de la forma animal. Asimismo, como la Tierra, tuvimos un proceso de densificación. Antes nuestra conciencia estaba más sintonizada con los campos más espirituales y sutiles, pero era necesario para la evolución que fuéramos perdiendo esa percepción para obtener una percepción más precisa del mundo físico que se estaba creando. Antes estábamos en una conciencia como, digamos, como un sueño. No estábamos eh, sujetos a unos límites físicos, por ejemplo, pero nuestra percepción de la realidad física también era más limitada. Antes estábamos guiados, ahora nombraban el artículo, somos adolescentes. Eh, es necesario, parte de la evolución, esta maduración, este dejarnos solos para que emerja la autoconsciencia. Con el surgimiento de la autoconsciencia, la evolución se torna deliberada. Una conexión con el mundo a través del pensamiento y la razón. Estas fuerzas de pensamiento independiente no podían surgir sin la separación de ese mundo espiritual. Entonces es misión de cada individuo expandir de nuevo nuestras capacidades perceptivas para ponerlas al servicio de la creación. Según Steiner, los humanos no podemos seguir como participantes pasivos de la evolución. Debemos participar conscientemente, convertirnos en co-creadores. Sin el surgimiento de dicha acción libre, la evolución de toda la creación, según él, se retrasará. La humanidad es el medio por el cual la libertad puede surgir en el cosmos, ¿no? Entonces podemos empezar a resumir, ¿no? Parece que existe una fuerza vital que permea todo, imposible de definir una línea dura entre vivo y muerte. Gaia es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Ninguna de las sistemas o entidades, de hecho. Un sistema autopoético, autorregulación realizada iterativamente por sus componentes, que presenta estas propiedades coligativas. Los organismos evolucionamos con Gaia, en una evolución una, y nuestra consciencia también. Eh, y la evolución está direccionada hacia el desenvolvimiento de la vida. Una evolución mediante una cooperación
Y no nos olvidemos de que en este sistema solar del que vivimos, toda esta energía del que nos nutrimos proviene del Sol. Entonces, estos nuevos paradigmas, ¿no?, nos llevan a pensar en esta unidad entre ciencia y esoterismo, ¿no? En este posible, eh, en este tender estos lazos, ¿no? La ciencia y el esoterismo se acercan cuando hablamos de la unidad de la vida. Existe vida en toda la materia, incluso en aquella que consideramos inerte, ¿no? De nuevo, estoy repitiendo un poco, pero los organismos se benefician mucho más cuando cooperan que cuando compiten. Nuestro planeta es un organismo completamente funcional en pleno derecho. Mediante estas afirmaciones estamos empezando a entrar en el misticismo a través de la ciencia y a demostrar que hay una unidad que prevalece en la naturaleza. Tal variedad de diferentes aspectos, es tal la variedad de diferentes aspectos y transformaciones del uno. Podríamos decir que la búsqueda de la teoría unificada de campos, esto pues ya está dentro de la física cuántica, es el equivalente científico a la búsqueda de la unidad de la vida por los místicos. El Brahman para los hindúes, Dharmakaya de los budistas, el Tao de los taoístas, podría ser este último campo unificado del que emergen no solo los fenómenos estudiados en la física, pero todos los otros fenómenos también. A esto añade un paso más todavía de Vipón y en relación a nuestra misión co-creadora, ¿no? Este físico dice que él opina que significar es una manera de ser. Mediante nuestras definiciones cambiamos la realidad. La palabra no solo refleja, también crea. Entonces, en estos paradigmas podríamos decir que la vida prevalece en todo el universo, es cooperativa, interconectada, evolucionaria, unitaria. Estos son cosas que ya están enunciadas por estas tradiciones místicas hace miles de millones, perdón, miles de años, a los que la biología está empezando a acercar ahora, ¿no? Abramos nuestros ojos, nuestras orejas y nuestra intuición a Gaia, el maravilloso planeta en que vivimos. Alrededor nuestro, en todas partes, hay susurros de esta nueva biología esperando a que los percibamos. Una vez que los escuchemos, nuestra vida en Gaia cambiará para siempre. Nosotros humanos hemos encarnado un cuerpo físico para experimentar la vida en Tierra por alguna razón. Aunando las visiones científicas y místicas de naturaleza, podemos llegar a un conocimiento más profundo de nuestro rol dentro del gran sistema. Repito, bueno, ya lo he expuesto antes, pero las reflexiones de Steiner, ¿no? Que no podemos seguir como participantes pasivos, sino que es nuestra misión empezar a participar conscientemente y, y que la humanidad es el medio por el cual la libertad puede surgir en el cosmos, ¿no? Am, y ya para acabar ya de rematar del todo, bueno, pues algunas reflexiones mías personales en torno a esto, ¿no? Quizá las conclusiones ya las he dicho, ¿no? Pero esto ya es algo, las cosas que a mí me han dado, ¿no? Por pensar en este sentido, que para mí hablamos siempre de que somos parte, pero no es en modo alguno algo ajeno o externo, ¿no? O sea, parece que en la expresión somos parte, en este revisar nuestro lenguaje, ¿no? En el sentido profundo del ser somos Gaia, ¿no? Las células son parte de nosotros, nuestras células son parte de nosotros o son nosotros, o somos nosotros, ¿no? Entonces, aquí, bueno, y lo enlazo con la parte de abajo, esta idea de que no es tanto ser, sino estamos en un interser, ¿no? Continuo. Luego una cosa que hay que tener, estar un poco una alerta, ¿no? Que Gaia no es Maya. Maya es nuestra percepción limitada de la realidad física, lo que nos hace llamarlo, de hecho, realidad física, ¿no? Ya que es ese aspecto el que percibimos, ¿no? O sea que, de nuevo, aplicando esta lógica de que como es arriba es abajo, ¿no? Eh, Hay veces desde el esoterismo que hablamos, desde hablamos de los planos sutiles, superiores, los planos más densos, inferiores, ¿no? Nos damos cuenta de las connotaciones que tiene ese lenguaje, ¿no? De superior y de inferior. De hecho, bueno, en inglés no se habla tanto, se habla de high planes, pero es que superior connota como una comparación, ¿no?
Entonces, que no nos confundamos, ¿no? Que es nuestra visión la que es limitada, ¿no? La realidad física, ¿no? De luego que llamamos física porque es la percepción que tenemos, no es lo único que podemos decir de ella. Am, y luego, bueno, pues yo pienso, ¿no? De la misma forma que en el modelo de Gaia se ha demostrado esta interexistencia entre atmósfera, biota, podríamos también pensar, ¿no? ¿Existe una interexistencia de nuestras vibraciones mentales, por ejemplo, y emocionales con el entorno? En ese caso, ¿cuál sería el límite de aquello que percibimos como nosotros, que percibimos como externo, ¿no? Nosotros estamos continuamente creando y siendo creados al mismo tiempo, ¿no? A mí esto, no sé, me da una sensación como, eh, o sea, para mí son conceptos en los que me resulta importante meditar y reflexionar, ¿no? Hablamos muchas veces de nuestro condicionamiento judeocristiano a la hora de entender el mundo, pero con esta pincelada que os he querido compartir un poco de esta visión organicista respecto de la mecanicista y de la reduccionista, es para que de repente podamos contemplarnos, ¿no? Dentro de que el marco en el que nuestros pensamientos están aprisionados, ¿no? Entonces creo que el llevar muchas veces esas meditaciones, que no es una meditación quizá per se, es más reflexiones, de, de revisar estos esquemas mentales que tenemos, ¿no? En nuestra observación también de la vida diaria, ¿no? Me parece que es muy importante porque, pues por esto mismo, estas limitaciones que nos están produciendo, ¿no? Am, bueno, y también que en esto decimos siempre que estamos hechos, pero para mí personalmente es esta sensación de que estamos continuamente siendo hechos. Somos sol y agua interactuando, bueno, a través de todo el ciclo de las plantas, am, interactuando en el agua, cohesionados por la tierra, constantemente estamos siendo, ¿no? Y entonces a mí esto me lleva a una sensación de amorosa reverencia y de agradecimiento en algún sentido hacia todos estos elementos, todas estas células, todo este enorme eh, mecanismo, organismo, ¿no? Que está aquí en un display, ¿no? Que está aquí. Eh, y entonces en nuestra sociedad, pues explotamos continuamente estos elementos. Nos beneficiamos y sobrevivimos gracias a ellos, pero hemos perdido por completo el sentido de conexión con estas fuentes fundamentales de vida. Hemos perdido la conciencia de lo que somos y de lo que estamos continuamente siendo. Y en otras sociedades no había nada más importante que el culto a la vida misma, ¿no? Hay una consciencia de esta interexistencia con estos elementos fundamentales y sus expresiones, ¿no? Pues hay otro capítulo precioso que habla de todos estos diferentes ritos y decimos, no, ese claro, hacían una reverencia al viento porque tenían miedo y no sabían que venía de tal. Bueno, pues es que igual sabían más, o sea, pero hemos tenido una conexión, tenían una concepción muchísimo más amplia y quizá más real de la vida que nosotros, ¿no? Entonces, Tim Boyd, el presidente de la Sociedad Teosófica, nos hablaba en su última, la charla, en su visita a España, del cuarto pilar, ¿no? De la Sociedad Teosófica que se basaba en la gratitud, ¿no? Entonces, pues para mí esta sensación de intervivir de las tribus produce esa filosofía de amoroso entendimiento y respeto por todas sus formas de vida, elementos. Ellos son afortunados de ser capaces de vivir, de ver esa gran historia de amor en la que están inmersos, ¿no? Y creo que el abrirnos a esa gratitud nos lleva a esos estados inegoístas de conciencia, conciliadores, sensibles y de libertad, atentos. Nos lleva, podríamos decir, a un estado de vibraciones más sutil, quizá beneficiosos hacia adentro y hacia afuera. Y esta ya es la última, eh, em, am, perdón, la última parte que quiero añadir, que está prestada de una de las conferencias que dio Carlos, el presidente de nuestra rama, sobre Gaia también, ¿no? Y que es una referencia en La voz del silencio. Ayuda a la naturaleza y con ella trabaja, y la naturaleza te considerará como uno de sus creadores y te prestará obediencia. Y ante ti abrirá, de par en par, las puertas de sus recintos secretos,
y pondrá de manifiesto ante tus ojos los tesoros ocultos en las profundidades mismas de su seno puro y virginal, no contaminados por la mano de la materia. Muestra ella sus tesoros únicamente al ojo del Espíritu, ojo que jamás se cierra y para el cual no hay velo alguno en todos sus reinos. Entonces te indicará los medios y el camino, la puerta primera y la segunda y la tercera, hasta la misma séptima, y luego te mostrará la meta, más allá de la cual hay, bañadas en la luz del sol del Espíritu, glorias inefables, únicamente visibles para los ojos del alma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fátima, muy interesante. Vamos a poner aquí en galería. Vale. Muy interesante, muchísimas cosas para reflexionar. Has hecho un buen trabajo de investigación y bueno, ahora estaría abierta la oportunidad a que si queréis hacer preguntas o contribuciones, podéis levantar la mano electrónica, ¿no? La mano del Zoom, y así yo veo y de aquí os doy paso. Bueno, mientras lo pensáis, yo tengo alguna. Y es en relación con el tema de la aleatoriedad, algo que mencionaste centralmente en la primera parte, el problema de la aleatoriedad en la física cuántica y cómo inclusive este científico había conversado con el Dalai Lama, veía que tenían puntos opuestos, ¿verdad? El- Hay que decir que la física cuántica, hasta donde se conoce actualmente, primero, la física cuántica es una formulación matemática, es decir, toda la física se basa en formulaciones que tienen una estructura matemática, una serie de ecuaciones, unos modelos de ecuaciones, y que entonces esos, hasta donde se conoce, son muy exactos y han podido realizar predicciones asombrosas. Por ejemplo, el de las partículas entrelazadas, y una serie de cosas. Pero resulta otra cosa son las interpretaciones. Y las interpretaciones sí que hay bastantes diferencias. Hay aproximadamente por lo menos 11 interpretaciones de qué significan esas ecuaciones, cómo se interpreta la realidad. Entonces, la interpretación más corriente es la que se llama, o sea, la que sigue el mainstream, digamos, lo que siguen la mayoría de físicos, es lo que se llama la interpretación de Copenhague, que fue aquella, digamos, postulada y hasta forzada, se podría decir con justa razón, principalmente por Bohr, por Niels Bohr, el físico danés, por eso se llama Copenhague, y que dice precisamente esto, ¿no? Que, bueno, no quiero entrar en la complejidad de los detalles, pero él básicamente, de la forma en que interpretaba todo, él decía que solamente se determinan los estados, el resultado de un experimento o de una acción cuando ésta se produce. Es decir, cuando mides, estás de alguna manera forzando a que las probabilidades, la ecuación de onda de esta de Schrödinger, se colapse y que entonces aparezca una forma definida. De ahí salía la idea de que todas las cosas, bueno, porque pueden ser o no pueden ser, que hay una probabilidad de que sucedan o que no sucedan. Y de ahí viene la teoría aleatoria. A lo cual Schrödinger, que fue uno de los principales autores de la cuántica, introdujo para poner en evidencia lo absurdo un poco de ese pensamiento, aquello que os sonará que es el gato de Schrödinger, ¿no? Decía que era el gato de Schrödinger. Él imaginaba un experimento imaginario, un gato encerrado en una caja, con un mecanismo radiactivo por la cual
de manera aleatoria el gato podía estar vivo o muerto. Y entonces, según la interpretación de de Bohr, de Niels Bohr, el gato estaba vivo y muerto a la vez. Y solamente se podía saber si estaba vivo o muerto cuando abría la caja, no cuando se abría la caja. Entonces, el caso es que eso es una interpretación, pero hay otras interpretaciones que no recurren necesariamente a la aleatoriedad del mundo cuántico, del mundo subatómico. O sea, recurren a la aleatoriedad, digamos, la conservan, pero le dan una explicación. Dicen, no es porque las cosas sean aleatorias porque no hay causa, sino porque, y esta interpretación es la de Broglie, de otro físico francés, de Broglie y Bohm, que David Bohm luego avanzó e hizo mucho más, que fue la interpretación de que la ecuación de Schrödinger, que habla de unas ondas que hay junto con la materia, de las ondas de materia, son reales y que esas ondas se extienden a lo largo de todo el universo. Es decir, que una partícula no es una partícula simplemente en un punto, localizada en un punto, como se sostiene en la parte más determinista o en la parte más reduccionista, sino que en realidad esas ondas están en todo el universo y como interactúan e interfieren entre sí, hacen que los sucesos tienen millones y millones de causas y que no es posible determinar físicamente con exactitud por dónde va a pasar el electrón o por dónde va a pasar una partícula, sino que solamente puedes hablar de la probabilidad, precisamente porque, y esto es muy interesante desde el punto de vista esotérico, porque dice, mira, la materia no es solo lo que está aquí, sino es que está distribuido por todo el universo. Quería decir esto. Y esto coincide también con, desde otro punto de vista, lo que decía un físico, físico químico, fue más bien francés, Ilya Prigogine, bueno, belga en realidad, Ilya Prigogine, ruso nacionalizado belga, Ilya Prigogine, que hablaba de los sistemas disipativos, porque él decía que, claro, toda la física se centra en materia, en sistemas muy simples, que llamamos inanimados. Dice, donde no hay acción, no se mete con los sistemas vivos. Pareciera que si te metes con un perro, con un gato, eso ya no puedes aplicar las leyes de la física. ¿Por qué? Decía, el universo es uno solo y las leyes tienen que valer para todo. Entonces, él decía que lo que pasa es que, él decía, como hay una cierta aleatoriedad digamos, debido a los sistemas vivos, claro, es imposible predecirlo, son sistemas caóticos, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero es imposible predecirlo, entre otras cosas, porque tienen una dosis que puede ser mínima o grande de libre albedrío. Pueden decidir una cosa u otra, pueden elegir, tienen memoria, tienen esto. Entonces, pueden reaccionar de distintas maneras. Entonces, él decía que daba eso como ejemplo o como fundamento de precisamente de que la matemática que gobierna a todo en general es más bien estadística, porque no es determinista. Es decir, hay tres concepciones para el universo. La determinista que dice, oye, todo está predeterminado desde el movimiento inicial, desde el Big Bang, según se movieron todos los átomos y todo, ya quedó todo determinado y nosotros lo único que hacemos es reaccionar. Y la otra que es la creacionista, la que un Dios extracósmico, superior, sobrenatural, hizo todo, va haciendo todo y mete la mano cuando quiere y y la que la filosofía oculta nos plantea
es que es determinista, pero no predeterminista. Es decir, hay causa y efecto, pero también hay libre albedrío y hay capacidad para poner causas nuevas en movimiento. Entonces, bueno, esto lo que nos acerca es que realmente, bueno, me pareció muy bien tu explicación y efectivamente la armonía, la visión de Gaia al final es la armonía que tenemos que tener con nosotros, con lo que somos partes integrantes, y estoy de acuerdo contigo, que parte integrante, pues ya estamos hablando de separación, uno dice parte, ¿no? Como si fuera la porción de una pizza que acabas de cortar. Somos más bien lo del interser, el concepto este de Thich Nhat Hanh del interser que me ha gustado, a mí me ha gustado muchísimo y que realmente nos propone ciertos desafíos también, porque en cuanto nos damos cuenta de eso, nuestro modo de vida tiene que ser bastante diferente o tiene que ser bastante tendiente a mejorar, no producir daño y tratar de... Porque claro, es como si un dedo nuestro estuviéramos haciendo los daños en otra parte de nuestro cuerpo. Entonces es necesario esta conciencia holística y la teoría de Gaia realmente va, digamos, va por ese lado, a que nosotros nos demos cuenta, tomemos conciencia de nuestra participación, de nuestro papel, de nuestro estar, que somos ese granito, no es granito de arena, porque también el granito de arena está separado del otro, somos más bien como como una gota de agua en el océano que está permanentemente en fusión con las otras y en comunicación con las otras gotas de agua. Así que gracias, muchas gracias, Fátima. Carmen, antes había levantado la mano y me extendí un poco, perdón. Un momentito, quería Sí. comentar un segundo en relación a la aleatoriedad. Quizá también no expreso bien los términos, pero exactamente como has dicho, em, el tema es que las posibilidades son tan grandes, ¿no? Cuando empezamos a entender efectivamente este mundo como la onda, eh, las posibilidades son tan grandes que las probabilidades de que de ciertas asociaciones que se producen Mm, son muy pequeñas precisamente porque hay ese mundo tan grande. Entonces, James Lovelock en una de estos puntos habla de la termodinámica ujú. y entonces ahí no me he querido meter porque ya es más complejo, pero es que hay un concepto dentro de esto que se llama la Entropía. entropía. Ujú. Y entonces, sobre todo, el segundo principio de la entropía que habla de una tendencia a, bueno, habla de una dirección que es hacia un sentido degradado o de desordenación de la energía. Es decir, Exacto. el Mm, agua va a ir hacia abajo, una cosa caliente se va a tender a enfriar, pero no va como a ganar esa energía o tal de vuelta, ese ujú, proceso. Y lo que pasa es que la vida ujú. va en contra de eso. O sea, la Claro. vida tiene una entropía negativa. O Ujú. sea, todo lo que es vivo es altamente improbable. Y Eso es lo que además, decía Ilya Prigozhin, justamente. entonces, eso es también lo que yo quería decir, ¿no? Que claro, estamos ahí, estamos en el paradigma de que toda la vida es altamente improbable. Entonces, es un poco, a mí personalmente, un poco inquietante. No, lo que Entonces, pasa, a ver, eso es no, la no. interpretación de la palabra improbable. Vale, bueno, o sea, perdón, déjame que termine. No Sí, es que sea perdón, perdón. inquieto de que me haga sentir mal o algo así, no. Simplemente que es como, ostras, o sea, que está eh, aceptado, ¿no? Esta, esta improbabilidad y esta continua improbabilidad, ¿no? En ciertos sentidos. Entonces, lo que aporta estos científicos es esta idea de que si tú a ese cálculo de esa probabilidad se le añadiera el paradigma de que hay una dirección hacia el desarrollo de la vida, entonces hablaríamos de unas nuevas probabilidades. Esto es lo que quería decir. Vale, gracias. Justamente era lo que es además una cosa que eh, un Quería hablar ¿quién? Carmen, me parece que Carmen, quería. ¿ibas a hablar al final? Es que me hizo. Claro, iba a Ah, hablar
pero si vas a hablar tú y No, yo no, no. no, no, ya está, ya está. Es que hiciste así, cuando hiciste así, dijiste lo. Habla, por favor, habla, habla, abre el micrófono. Después, bueno. No, solamente en relación con lo que decías recién, Fátima, hay otro físico de estos que se volcaron también con la teoría de los sistemas autoorganizados, que es Eric Jans, que hizo un libro que se llama Los sistemas autoorganizados, y muy interesante, y en él dice algo que coincide mucho con lo que decía Blavatsky acerca de la evolución. Cuando Blavatsky escribió La doctrina secreta, la teoría de Darwin llevaba pocos años y entonces todo el mundo estaba flipando con, bueno, algunos en contra que decía, no sé cuánto, y otros flipando con el tema de la selección natural. Y ella decía, la selección natural, que es aparentemente modificaciones aleatorias de los seres vivos y que está mejor adaptado al medio ambiente, triunfa y todo, bueno, ella decía que eso no es más que simplemente una consecuencia o una cosa secundaria, pero lo que realmente importa es eh, la dirección, es decir, el impulso evolutivo que viene desde adentro. Y Eric Chan dice justamente, o decía, porque murió ya, decía justamente eso en su libro, que eh, y él decía esto, no recuerdo las palabras textuales, yo lo cito en mi libro de la teosofía en el siglo XXI, ¿no? Pero decía, una vieja visión del mundo cobra sentido nuevamente, porque según el neodarwinismo, según la biología clásica común, digamos, la evolución, el premio de la evolución, dice, es una visión funesta, dice, es una visión fatídica, porque el único premio de la evolución es seguir existiendo, seguir en el juego. Dice, no tiene ningún objeto. En cambio, dice, con la visión de los sistemas autoorganizados, que es básicamente el planteamiento de Gaia, de la conciencia planetaria, aunque va más allá, hay Mm, algo que precisamente impulsa a esa evolución y que es entonces de lo que estamos hablando, que somos parte eso es. de una conciencia grande y que somos parte de ese juego, de esa evolución, pero no solamente como parte, como marionetas, sino como partes inteligentes que tenemos que idear nosotros cómo evolucionar. Totalmente. Carmen, perdona. No, no, es que vuestro diálogo es muy interesante, porque es toda esta parte científica, ¿no? Pero vamos a ver, desde el punto de vista oculto, o mejor dicho, de la sabiduría antigua, siempre ha promulgado la evolución de la vida y de la forma, tan simple como eso. Y es necesario que la forma cambie para que la vida se pueda expresar cada vez mejor. Entonces pueden estar el sistema cuántico, este, aquel, el de más allá, pero dentro de cada átomo existe una mónada divina que en determinado momento se manifestará de diferentes maneras. Está la mónada mineral, la mónada vegetal, etcétera, y la mónada humana. Y a través justamente de esa conexión interna, de esa participación interna, es como esa vida universal y fuera de la visión de un microscopio o de una fórmula matemática, siempre ha existido y siempre se ha promulgado. Esa existencia de esa vida una, que se manifiesta de diferentes maneras y por eso es el respeto. Em, todas las escuelas ocultistas
que desde la alquimia, la cábala y todos han promulgado lo mismo. Exactamente. Lo que pasa que ahora los científicos han encontrado la panacea para descubrir que dentro de un átomo hay vida. Realmente, pero no la vida del gusanito que se mueve, sino la conciencia que es la que está presionando sobre la materia para hacer esa manifestación de la evolución. Hay una evolución, hay un proceso evolutivo. Entonces, realmente en teosofía es lo que habitualmente conversamos y hablamos desde cosmogénesis, pasando por antropogénesis, de cómo se va manifestando a través de la materia esa conciencia universal. Ahí está el quid de la cuestión. Nada más. Te felicito, Fátima, por tu investigación sumamente interesante, muy amplia y has buscado mucho material que es muy, muy interesante. Muchas gracias a ti. Tienes cerrado el micrófono, Carlos. Sí, que Miguel quería decir algo, adelante. No, Era como si internamente se refrescase algo dentro de mí y me produjese esa alegría de todos los inmensos potenciales que tiene en sí misma. Y entonces todo el estudio que se haga de sus potenciales Corta. da cauce a esa vida que también como lo explicaba Carmen, de que es la evolución sin límites, ¿no? Entonces me parece un estudio precioso el que nos has estado mostrando y que realmente, aunque yo mi memoria no es como un refresco interno, como una clarificación, como un impulso mejor hacia Se de abrirse entrecorta, no se te escucha. Ay, qué pena. todas las posibilidades que han de irse descubriendo, que han de irse abriendo. Bien, pues muchas gracias por todo. vale, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o participación. Si no, vamos a dar por finalizado este acto, esta conferencia, agradeciendo nuevamente a nuestra querida amiga Fátima y a todos vosotros que estáis conectados y invitándolos a los que estáis en Madrid, porque no sé de los que estáis si algunos sois de fuera de Madrid, de Latinoamérica. En Latinoamérica generalmente somos más, pero hoy en Latinoamérica hay un evento en México y que está, está nuestro querido hermano Ricardo, perdón, Martín Linderman, haciendo un Pero creo que seminario en terminaba ayer, México. me parece. No lo sé, no me acuerdo ya. Y bueno, entonces a los que estáis en Madrid, invitaros que el próximo viernes 8 de noviembre a las 19 horas, tenemos una charla coloquio presencial, perdón, no charla coloquio, sino una lectura comentada. Es una lectura donde nuestro compañero Ernesto Ruiz de Linares va a leer un artículo que se llama Nosotros somos pacifistas, de Tim Boyd, y se va a comentar, es decir, se lee y se comenta. Es una actividad interesante porque permite muchas reflexiones y permite muchas preguntas y todo. Y luego invitarlos para la próxima conferencia por Zoom que vamos a hacer en la Rama Esperia, va a ser el jueves 28
a las 18:30, es decir, 28 de noviembre, a las 18:30, que se llama El karma de nuestras acciones. El karma de nuestras acciones. Y que va a estar a cargo de Sisi Rodríguez. Entonces, bueno, estáis todos invitados a ambas y muchísimas gracias. Y nuevamente os agradezco profundamente a todos vuestro esfuerzo, participación, atención y buena voluntad y que tengáis buen fin de semana para todos.